Esto esconden los archivos secretos del Vaticano. El Archivo Apostólico del Vaticano guarda más de 1000 años de historia en 85 kilómetros lineales de estanterías que han convertido a la Santa Sede en uno de los centros de investigación histórica más importantes y reconocidos del mundo durante los últimos 125 años. Situado en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, contiene unos 150.000 documentos que incluyen, entre otros, las actas de los juicios contra los caballeros templarios, el expediente del proceso a Galileo, la bula papal que excomulgó a Martín Lutero, correspondencia autógrafa de Miguel Ángel y la carta enviada por María de Escocia al Papa Sixto V antes de ser decapitada. En estos archivos se conservan manuscritos de Homero, Platón, Sófocles e Hipócrates, el códice hebreo más antiguo, la primera Biblia impresa, originales de Virgilio y algunos de los primeros ejemplares de la Divina Comedia, con ilustraciones de Boccaccio. Sería interminable enumerar los fabulosos tesoros que alberga este archivo monumental, rodeado de secretos, misterios, mitos y leyendas que vamos a recordar en este video, junto con un examen de su milenaria historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue el Papa Pío XII? Pío XII fue papa desde 1939 hasta su muerte en 1958. Su reinado comenzó 6 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que le tocó afrontar como pontífice todo el conflicto, y de su actuación durante este deriva la mayor parte de la controversia en torno a su figura. Sus detractores afirman que no condenó con suficiente dureza el exterminio perpetrado por el Tercer Reich alemán contra la población judía, mientras que sus defensores, incluyendo el Vaticano, señalan que actuó silenciosa pero efectivamente en favor de los judíos, salvando muchas vidas. El régimen alemán lo vio como un simpatizante aliado que había deshonrado la posición oficial de neutralidad del Estado del Vaticano durante la guerra. El guardián retirado de los archivos secretos del Vaticano condena al Papa Pío XII. En febrero de 2024, el arzobispo Sergio Pagano, prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, próximo a jubilarse, hizo unas afirmaciones en las que cuestionó la actitud del Papa Pío XII respecto al exterminio judío por parte del régimen alemán. Pagano dijo: «Durante la guerra sabemos que el Papa tomó una decisión. No podía ni quería hablar. Estaba convencido de que se habría producido una masacre aún peor. Después de la guerra, yo habría esperado una palabra más por todas esas personas que fueron a parar a las cámaras de gas». La mentira de que el libro Gran Grimorio se encuentra dentro de los archivos del Vaticano. El Gran Grimorio, también llamado el Evangelio de Satán y Dragón Rojo, es un grimorio de magia negra de la brujería europea, con ediciones durante los siglos XV y XVI. Grimorio es el nombre dado a los libros europeos de magia, que surgieron entre la Baja Edad Media y el siglo XVIII. El Gran Grimorio se divide en 2 libros, y el primero contiene instrucciones para invocar al demonio. El segundo libro indica cómo establecer un trato con Satanás y cómo obligarlo a cumplir su parte del pacto. Una versión señala que el original del Gran Grimorio se encuentra en el Archivo Vaticano, aunque no está disponible para consulta externa. Otras fuentes indican que no es verdad y que su supuesta conservación en la Santa Sede fue un mito creado por ateos. ¿Qué son los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué significa secreto en el nombre Archivos Secretos del Vaticano? El Archivo Apostólico Vaticano, a menudo llamado Archivo Secreto Vaticano, es el lugar central en la Ciudad del Vaticano que alberga todos los actos promulgados por la Santa Sede. El Papa, como soberano del Estado del Vaticano, es el propietario del material que se conserva en el archivo hasta su muerte o renuncia, pasando la propiedad a su sucesor. Aparte de libros y documentación histórica, el archivo contiene correspondencia, papeles de Estado, libros de cuentas y muchos otros documentos que la Iglesia Católica ha acumulado a lo largo de los siglos. El archivo permaneció cerrado a externos hasta finales del siglo XIX, cuando el Papa León XIII lo abrió a los investigadores, y actualmente más de 1000 estudiosos, previamente seleccionados, consultan sus documentos cada año. Su nombre oficial hasta 2019 fue
Archivo Secreto Vaticano, aunque una traducción más correcta de su antigua denominación en latín habría sido Archivo Privado Vaticano, significando que era y sigue siendo propiedad personal del Papa. Sin embargo, y a pesar del cambio de nombre a Archivo Apostólico, muchos documentos siguen estando clasificados, en el sentido que se da en la actualidad al término secreto. El secreto del fin del mundo guardado en el Vaticano. Existe una teoría conspirativa de que el Vaticano guarda y oculta un secreto sobre el fin del mundo, que habría sido revelado en los secretos de Fátima. Los 3 secretos de Fátima fueron escritos por Lucía dos Santos, una de las 3 niñas portuguesas que dijeron haber presenciado las apariciones de la Virgen María en Fátima en 1917. Lucía envió al Vaticano los supuestos 3 secretos en sobres cerrados y en principio fueron hechos públicos 2, uno que ha sido interpretado como una predicción de la Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo en el siglo XX, y otro que se dice que auguraba la reconversión de la Rusia comunista al cristianismo. Sin embargo, la manera en que están escritos los secretos da pie a muchas interpretaciones. El tercer secreto se mantuvo en el misterio hasta que el Papa Juan Pablo II hizo una asociación entre este y el atentado que estuvo a punto de costarle la vida en la Plaza de San Pedro en 1981. Sin embargo, los teóricos de las conspiraciones insisten en que el Vaticano no ha dicho toda la verdad y que uno de los secretos tiene que ver con el fin del mundo. Muchos investigadores piensan que se guardan pruebas de vida alienígena antigua. Actualmente, un grupo de investigadores está buscando acceso a los archivos vaticanos, creyendo que entre sus 85 kilómetros de estanterías puede haber pistas antiguas sobre la vida alienígena y la actividad paranormal. Este tema cobró impulso en 2023, tras el testimonio ante el Congreso estadounidense del exfuncionario de inteligencia David Grush, en el que señaló que el Vaticano participaba en la ocultación de secretos extraterrestres. Grush afirmó que Pío XII, Papa entre 1939 y 1958, había transmitido a Estados Unidos, por canales no regulares, información sobre un ovni estrellado en Italia, recuperado durante el gobierno de Benito Mussolini. El Vaticano es probablemente el sistema de biblioteca de conocimiento paranormal o sobrenatural más antiguo que aún existe, dijo Gary Nolan, profesor de medicina en la Universidad de Stanford, que considera que los archivos papales son un posible tesoro para comprender los ovnis. El tercer secreto de Fátima fue guardado en el Archivo Secreto del Vaticano en abril 4 de 1957. De acuerdo con la información sobre las apariciones de Fátima, el tercer secreto fue revelado a los niños por la Virgen el 13 de julio de 1917. Después de que su contenido fue entregado al Vaticano en sobre cerrado por la hermana Lucía dos Santos en 1943, el Papa Pío XII ordenó en 1957 que fuera guardado en el Archivo Secreto del Vaticano. Finalmente, el tercer secreto fue hecho público el 26 de junio del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Al igual que los 2 primeros secretos, el tercero también está redactado en un lenguaje que da pie a diferentes interpretaciones. Cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano. En 1970, Marcello Pellegrino Ernetti, un sacerdote benedictino, monje, musicólogo y exorcista italiano, fallecido en 1994, aseguró que había construido una máquina del tiempo capaz de capturar imágenes del pasado, a la que llamó Cronovisor. Según el libro Le Nouveau Mystère du Vatican, o El Nuevo Misterio del Vaticano, publicado en francés en 2002 por el sacerdote François Brun, el cronovisor fue desarrollado en los años 1940 y permaneció oculto en el Vaticano durante más de 2 décadas. Según los declarantes, esta tecnología permitió registrar eventos antiguos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C., y los discursos de Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C., a raíz del golpe de Estado fraguado por Catilina. Incluso los defensores de la mítica tecnología del cronovisor afirmaron haber captado una imagen de Jesús de Nazaret durante su crucifixión. Pudimos contemplar el pasado vivo, aseguró Pellegrino hace más de medio siglo. Desde el siglo I la Iglesia Católica empezó a almacenar archivos. Desde el primer siglo de la Era Común, la Iglesia primitiva empezó a acumular una importante cantidad de registros que recibieron los nombres de Sanctum Scriptum y Chartarium, y usualmente viajaban con el Papa en ejercicio. En los siglos posteriores, en la medida que el cristianismo crecía y la Iglesia iba sumando poder,
Los papas visitaban o eran visitados por jefes de Estado para entablar negociaciones y para ello consultaban documentos del Santo Scrinium. Esta documentación viajaba con el Papa cuando salía por motivos de trabajo, ya que era necesaria por razones administrativas. Esta condición itinerante de los archivos dio origen a algunas pérdidas, pero igual en una sede fija estaban expuestos a incendios y saqueos. Antes de que estuviera disponible la Ciudad del Vaticano, cuando el Papa estaba en Roma, los archivos se conservaban en el Palacio de Letrán, que era la residencia papal. ¿Qué fue el Papado de Aviñón? El Papado de Aviñón fue el periodo entre 1309 y 1376, durante el cual 7 papas sucesivos residieron fuera de Roma, en la actual ciudad francesa de Aviñón, en ese momento parte del Sacro Imperio Romano Germánico. La situación surgió por un conflicto entre el papado y el reino francés, que culminó en 1303, con la muerte del Papa Bonifacio VIII, después de ser encarcelado y maltratado por el rey Felipe IV de Francia. Tras la muerte de Benedicto XI en 1304, el rey de Francia forzó un cónclave e hizo elegir al francés Clemente V en 1305. Clemente no quiso mudarse a Roma y se trasladó con su corte al enclave de Aviñón, donde el papado permaneció durante los siguientes 67 años. Estos 2 tercios de siglo de ausencia de Roma es llamado a veces el cautiverio babilónico del papado. Duraron 20 años en moverse los archivos secretos del Vaticano a Aviñón. Cuando el Papa se mudó temporalmente a Aviñón, el papado ya llevaba 1300 años acumulando papeles. Hacia el siglo XI, los archivos de la Iglesia se encontraban en Roma, en al menos 3 sitios separados: la Basílica de San Pedro, el Monasterio de Letrán y el Palacio Palatino. Cuando el Papa y su corte se mudaron a Aviñón, el traslado de los archivos duró 20 años, en un viaje de más de 950 kilómetros. Los antipapas también tenían sus propios archivos. El cisma de Aviñón dio lugar a la creación de 2 conjuntos de archivos papales a la vez, cifra que aumentó a 3 cuando se sumó el antipapa pisano Juan XXIII. Todos estos archivos dispares no se reunieron en uno solo hasta 1784. ¿Quiénes eran los güelfos y gibelinos? Durante el viaje entre Roma y Aviñón, los archivos papales tuvieron que ser guardados en lugares de poca seguridad a lo largo de la ruta y fueron saqueados por los gibelinos en 1314, 1319 y 1320. Los güelfos y los gibelinos fueron 2 facciones que desde el siglo XII apoyaron, los primeros a la Casa de Baviera y los segundos a la Casa de los Hohenstaufen. Las 2 facciones se enfrentaron en el contexto del conflicto entre el poder divino, representado por el Papa, y el poder secular simbolizado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los güelfos apoyaban al Papa y los gibelinos al Sacro Imperio. Durante esa época, ambas facciones representaban a las 2 fuerzas universales que rivalizaban por el Dominium Mundi, o dominio del mundo. ¿Quién fue el Papa Gregorio XII, que vendió parte de los archivos secretos del Vaticano? El veneciano Gregorio XII fue papa entre 1406 y 1415. El cónclave que lo eligió, que buscaba la reunificación de la Iglesia, le puso como condición que tendría que renunciar si el Papa de Aviñón, Benedicto XIII, también dimitía, para elegir a un único pontífice. Gregorio y Benedicto planearon una reunión en Savona, que no se celebró, principalmente porque ambos temían que uno secuestrara al otro, por lo que el proyecto de unificación quedó en suspenso. Gregorio XII renunció en 1415, pero Benedicto XIII se negó a hacerlo, aunque fue depuesto por el concilio 2 años más tarde, con lo que en 1417 fue electo Martín V, que al ser reconocido por todos puso fin al cisma de Occidente o de Aviñón. Se afirma que en 1406, primer año de su pontificado, Gregorio XII vendió gran cantidad de documentos del archivo papal. ¿Quién fue el Papa Paulo V que ordenó que todos los archivos secretos del Vaticano estuvieran en un mismo lugar? Pablo V fue papa y gobernante de los estados pontificios desde 1605 hasta su muerte en 1621. Es recordado por su gran apertura hacia los descubrimientos científicos de su época, que a menudo chocaban con las posiciones de la Iglesia. En 1611 incorporó a Galileo Galilei como miembro de la Academia Linciana y apoyó sus investigaciones científicas. En 1616, Pablo V instruyó al cardenal Roberto Bellarmine para que informara a Galileo de que la teoría copernicana no podía enseñarse como un hecho, pero favoreciendo que el astrónomo continuara sus estudios en busca de nuevas evidencias. Ese mismo año le aseguró a Galileo que mientras él viviera y fuera papa,
el científico jamás sufriría persecuciones en razón de su trabajo. Este espaldarazo por parte de un papa fue utilizado por Galileo en su defensa en el juicio al que fue sometido en 1633, cuando ya habían transcurrido 12 años desde la muerte de su protector. Pablo VI es menos conocido por haber sido el papa que en 1612 ordenó que todos los archivos de la Iglesia se reunieran en un solo lugar. Napoleón Bonaparte, después de conquistar los estados italianos, ordenó en 1809 que todos los archivos secretos del Vaticano fueran llevados a París. En la década de 1790, cuando Italia aún no existía como entidad política unificada, hecho que se produciría en 1861, Napoleón Bonaparte, tras conquistar los estados de la península itálica, exigió obras de arte y manuscritos como tributos. En 1809, ya convertido en emperador, Bonaparte ordenó que todo el archivo vaticano fuera trasladado a París, donde ya tenía un lugar para resguardarlo. En 1813 se habían trasladado más de 3.000 cajas, con pocas pérdidas, y los documentos del Vaticano quedaron almacenados en el complejo de los Archivos Nacionales de Francia. En 1814, tras la entrada de las tropas de la coalición en París, el nuevo gobierno francés empezó a devolver el Archivo Vaticano a Roma. Un erudito de la época dijo: entre una tercera y una cuarta parte de los materiales de archivo que llegaron a París nunca volvieron al Vaticano. ¿Quién era el Papa León XIII? León XIII fue papa entre 1878 y 1903, tras ser electo en un cónclave de solo 2 días y 3 votaciones. Inició un acercamiento del papado al mundo moderno y con habilidad diplomática y realismo político consiguió poner fin a la hostilidad del régimen imperial alemán hacia los católicos. Fortaleció el rol diplomático de la Santa Sede, reforzando los lazos con la Iglesia estadounidense e iniciando un acercamiento con los ortodoxos, griegos y los anglicanos. León XIII nombró archivista al cardenal Joseph Hergenrother, quien inmediatamente recomendó que se permitiera el acceso a los historiadores al archivo. Según el Vaticano, este acceso no se permitía por el temor de que investigadores fieles a otras iglesias utilizaran la documentación para desacreditar al catolicismo. 10 documentos que se encuentran en el Archivo Secreto del Vaticano. El Archivo del Vaticano alberga innumerables joyas de la cultura universal y documentos de trascendencia histórica, y estos son 10 de los más importantes. Número 1. La petición de divorcio de Enrique VIII. Cuando el rey inglés Enrique VIII decidió divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, envió una petición de divorcio al Papa Clemente VII, firmada por más de 80 lores y clérigos. El monarca no fue muy diplomático y expresó claramente que si el Papa no le concedía el divorcio, Inglaterra estaba lista para separarse de la Iglesia de Roma. El Papa, presionado por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sobrino de Catalina, respondió con un no rotundo. Esta carta marcó un punto de inflexión en la historia de las relaciones de Inglaterra con el resto de Europa, y muchos ven al Brexit de 2019 como uno de sus lejanos ecos. La Iglesia de Inglaterra o anglicana, fundada por Enrique VIII, después de que el Vaticano le negó el divorcio, rompió con el catolicismo, sustituyendo al Papa por el Rey. Número 2. Transcripciones del proceso contra Galileo. Galileo fue procesado por la Inquisición en 1633, según la Iglesia, por su proposición, absurda y filosóficamente falsa, de que la Tierra gira alrededor del Sol. En ese momento la Iglesia atravesaba una época turbulenta y al Papa Urbano VIII le convenía hacer de Galileo un ejemplo. Por un lado, enviaba un mensaje a los valedores del astrónomo, la poderosa familia florentina Medici, advirtiéndoles de que no tomaran partido en la Guerra de los 30 años, que se estaba librando en ese momento. Por el otro, demostraba a sus críticos políticos más conservadores que no era un pensador radical. Sin embargo, para muchos dentro de la Iglesia, la preocupación más importante del papado era que Galileo estaba socavando el aristotelismo. En realidad, al Vaticano no le importaba tanto si la Tierra giraba alrededor del Sol, o si ocurría lo contrario. Lo que realmente le urgía era defender la validez de la lógica griega clásica, ya que era sobre este marco sobre el que se asentaba la teología cristiana. Si la filosofía aristotélica se desmoronaba, la Iglesia temía que todo el sistema católico se derrumbaría con ella. Al final, el Vaticano decidió adoptar una posición intermedia y quemó los libros de Galileo en lugar de su cuerpo, aunque el científico tuvo que vivir sus últimos años bajo arresto domiciliario. La Iglesia esperó más de 3 siglos y medio, hasta 1992, para disculparse por el error.
Número 3. Carta del Papa al séptimo Dalai Lama. Clemente XII, Papa entre 1730 y 1740, envió una carta a Kelsang Gyatso, séptimo Dalai Lama, solicitando cortésmente que se le permitiera predicar en el Tíbet a una misión de frailes católicos europeos. En una muestra de tolerancia interreligiosa, el Dalai Lama aceptó, y los misioneros católicos fueron bien recibidos e incluso se les permitió construir una iglesia. Después, cuando la misión quiso intensificar la evangelización, surgieron los inevitables roces entre las dos visiones religiosas y los católicos tuvieron que salir del Tíbet. Los misioneros se trasladaron a Nepal, pero también allí fueron rechazados. Estos fracasos evangelizadores de hace casi 300 años están detrás de la escasa penetración del catolicismo en Asia. Número 4. Carta de la gran emperatriz viuda Helena Wang al Papa. No todas las misiones católicas en Oriente fracasaron, y en China los jesuitas cosecharon algunos éxitos, incluyendo la conversión de la gran emperatriz viuda Wang, a la que en 1648 bautizaron con el nombre de Helena. Después de otras conversiones importantes dentro de la dinastía Ming, incluyendo la del futuro emperador Zhongli, bautizado como Constantino, la dinastía rival Qing se impuso de forma implacable y la gran emperatriz viuda Wang o Helena tuvo que esconderse. Desde su escondite escribió al Papa Inocencio X una bonita carta escrita en seda y enrollada dentro de un tubo de bambú blasonado con un dragón negro, en la que confirmaba su devoción por Cristo y le rogaba al pontífice que intercediera ante Dios por su familia. Sin embargo, ni la carta ni su respuesta llegaron a sus destinatarios específicos. Cuando el enviado de Helena llegó al Vaticano con la carta, el Papa Inocencio X ya había muerto. La respuesta a la emperatriz viuda fue enviada por el Papa Alejandro VII, pero cuando el correo llegó a China, Helena también había muerto. Número 5. La bula papal que dividió en dos el Nuevo Mundo. Otro importante documento histórico conservado en el Archivo Apostólico es la bula emitida por el Papa Alejandro VI, el célebre Papa Borgia, que dividió el Nuevo Mundo entre los reinos católicos de Portugal y España. En 1493 el Papa, español y aliado de España, trazó una línea de polo a polo que otorgó Brasil a Portugal y los restantes territorios del Nuevo Mundo a los españoles, una repartición bastante desequilibrada. Además, la bula estableció que cualquiera que fuera encontrado invadiendo el lado español sería excomulgado y enviado al infierno. Número 6. Carta de los nativos americanos Ojibwa al Papa. Uno de los documentos más inusuales de los archivos vaticanos es una carta de 1887 dirigida al Papa León XIII por la tribu Ojibwa de Grassy Lake, en Ontario. Escrita en corteza de abedul, la carta se refiere al Papa como el gran maestro de la oración y le agradece por enviar un obispo a su lugar. Los Ojibwa o Chippewa se encuentran entre las poblaciones indígenas americanas más numerosas y ampliamente distribuidas, y se refieren a sí mismos simplemente como Anishinaabe o el pueblo. Si bien ellos y muchos otros grupos originarios han adoptado al cristianismo, también lo han indigenizado, fusionándolo con su propia creencia en el Gran Espíritu o Giche Manido. Número 7. La doctrina de la Inmaculada Concepción. Uno de los dogmas fundamentales del catolicismo es la Inmaculada Concepción, la creencia de que María alumbró a Jesús, conservando su virginidad. Esto sitúa a María como un ícono de la pureza y exalta a la Madre de Jesús como un ideal de la feminidad cristiana, cuya adoración en varios países alcanza niveles de idolatría, como en México, con la advocación de la Virgen de Guadalupe. Por ello resulta algo sorprendente que la formulación de la doctrina oficial de la Inmaculada Concepción por parte de la Iglesia Católica hubiera tenido que esperar hasta mediados del siglo XIX. Fue en 1854 cuando el Papa Pío IX emitió la Constitución Apostólica de la Purísima Concepción, documento que se conserva en el Archivo Vaticano. Número 8. Correspondencia entre el Papa Pío IX y el presidente de los Estados Confederados de América. En 1861, los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, Georgia, Luisiana, Florida y Texas se separaron de la Unión Americana y formaron los Estados Confederados de América. En Italia, el norte piamontés, industrial y rico, se manifestó en favor de la Unión, mientras que en el empobrecido sur, el reino de las dos Sicilias era partidario de la secesión en Estados Unidos. Jefferson Davis, proclamado presidente de la Confederación en 1861, pensó que podía utilizar a su favor la histórica división italiana
entre el norte rico y el sur pobre, y le escribió al Papa Pío IX para tratar de convertirlo en su aliado. Davis le expresó al Papa que compartía con él su dolor por la devastación causada por la guerra, y Lincoln quedó ingratamente sorprendido cuando Pío IX le respondió al estadounidense llamándolo presidente de los Estados Confederados de América y manifestando su deseo de que América pudiera volver a disfrutar de paz y concordia mutuas. Aunque el Vaticano nunca apoyó explícitamente la causa confederada, el tratamiento del Papa a Davis le dio ánimos. El comandante del ejército confederado, Robert E. Lee, declaró que Pío IX era el único soberano en Europa que reconocía nuestra pobre confederación. Número 9. Correspondencia entre el Papa y el nieto de Gengis Khan. En el siglo XIII, tras conquistar China e invadir Persia, los mongoles se volvieron contra Europa, liderados por Ögödei, hijo y sucesor de Gengis Khan, y las cosas se veían sombrías para los reinos cristianos europeos. Cuando Ögödei murió en 1241, el Papa Inocencio IV creyó ver una oportunidad para influir en el nuevo líder que iba a ser elegido y envió un emisario, un anciano fraile italiano, con una carta en la que se permitía reprender a los mongoles mientras intercedía por Europa. El emisario papal llegó a lomo de burro y sin los acostumbrados barriles de oro y plata, con los que normalmente los europeos intentaban apaciguar a los líderes mongoles. Guyuk, hijo de Ögödei y nieto de Gengis, fue electo Khan y más por curiosidad que por diplomacia, decidió atender al enviado del Papa, pero lo hizo esperar 4 meses. 2 años y medio después de haber iniciado su misión, el anciano monje retornó al Vaticano con una carta de Guyuk Khan que no agradó en absoluto a Inocencio IV. En la carta, Guyuk reivindicaba su derecho divino a gobernar el mundo y le ordenaba al Papa que fuera con todos sus reyes a rendirle obediencia, o de lo contrario lo consideraría su enemigo. Número 10. Transcripciones de los juicios de los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron exterminados por el rey Felipe IV de Francia, quien estaba muy endeudado con la rica orden, recibiendo la ayuda del Papa Clemente V, quien sometió a juicio a los principales líderes de la organización, acusándolos de toda clase de delitos. El Pergamino de Chinon, un documento histórico encontrado en 2001 por la paleógrafa italiana de la Santa Sede, Bárbara Frale, se hizo famoso por revelar que el Papa Clemente V estaba dispuesto a ser indulgente con los templarios, no condenándolos por herejía, sino por inmoralidad, que era un delito religioso mucho menor, que no suponía la excomunión, ni mucho menos la muerte. Sin embargo, como el pontífice estaba bajo la protección del rey de Francia, terminó señalando de herejes a los templarios, y Felipe IV los quemó en la hoguera y de paso quedó libre de deudas. El Pergamino de Chinon, encontrado después de décadas, perdido en un cajón, contiene la transcripción detallada de los juicios de los caballeros templarios entre 1307 y 1313. Enumera una serie de confesiones condenatorias, incluyendo traición, idolatría, ritos de besos, sodomía y escupir u orinar en la cruz, entre otros cargos inventados por el rey francés y secundados por el Papa. ¿Qué son los archivos secretos del Vaticano, de la Inquisición, y qué contienen? El archivo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, más conocido como Archivo de la Inquisición, es el conjunto de los documentos del catolicismo relacionados con asuntos teológicos y doctrinales conectados con las enseñanzas de la Iglesia. También alberga información sobre los juicios políticos que se llevaron a cabo cuando el papado tenía poder temporal en la época de los estados pontificios. Contiene información sobre los principales juicios realizados por la Inquisición, incluyendo los de Galileo y Giordano Bruno, científico y poeta napolitano declarado hereje por la Iglesia y quemado en la hoguera en 1600. El tesoro medieval de los archivos secretos del Vaticano. Los archivos del Vaticano contienen una gran cantidad de material medieval, incluyendo decenas de miles de cartas, que han permitido conocer desde datos para saber cómo era la vida cotidiana en el medievo hasta información histórica trascendente. Por ejemplo, por estas cartas se supo que el rey Felipe VI de Francia estaba a punto de lanzar una cruzada, cuando el estallido de la Guerra de los 100 Años, en 1337, le obligó a trasladar todas sus tropas al norte de Francia. Igualmente, las cartas medievales han permitido conocer desde las sórdidas disputas entre monjes rivales que luchaban por convertirse en el próximo abad, hasta los castigos y multas que aplicaba el papado a los viajeros que visitaban el mundo musulmán, sin el permiso de peregrinación expedido por la Iglesia. La correspondencia privada de los papas.
Como cualquier otra persona, el Papa tiene derecho a la libertad y privacidad de correspondencia, y en 2012 se produjo un escándalo a raíz de la aparición del libro Su Santidad, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, con textos que desvelaban intrigas en el Vaticano en torno al Papa Benedicto XVI. En esa ocasión, la oficina de prensa del Vaticano emitió una declaración particularmente severa, señalando: la nueva publicación de documentos privados del Santo Padre y de la Santa Sede no es solamente difamatoria, sino que asume claramente el carácter de un acto criminal. Los documentos pontificios, como bulas, encíclicas y cartas apostólicas que emite el Papa en su condición de pontífice, sí son de dominio público. El Papa Francisco abrió el 2 de marzo del 2020 los archivos del Papa Pío XII y su supuesta relación con la Alemania del Tercer Reich. El 28 de octubre del año 2019, el Papa Francisco emitió, de motu proprio, una carta apostólica fechada 6 días antes, con la que cambió el nombre Archivo Secreto Vaticano por el de Archivo Apostólico Vaticano. En marzo de 2019, el pontífice argentino anunció que los documentos relacionados con el Papa Pío XII se abrirían en marzo de 2020, afirmando que el legado del jefe de la Iglesia Católica entre 1939 y 1958 había sido debatido e incluso criticado. Se podría decir que con cierto prejuicio o exageración. En esa ocasión añadió: la Iglesia no tiene miedo de la historia. ¿Por qué los archivos secretos del Vaticano están en uno de los edificios más seguros del mundo? El archivo secreto del Vaticano se encuentra en un sector del Palacio Apostólico, parecido a una fortaleza, y cuenta con los dispositivos antiincendios y de seguridad más sofisticados del mundo. El proceso de selección de las personas a las que se les permite el acceso a las salas de lectura es uno de los más rigurosos del planeta, y un circuito cerrado de televisión permite monitorear permanentemente a los visitantes. Los visitantes no tienen acceso al área en la que se resguardan los documentos, y en sus solicitudes especifican lo que quieren ver. ¿Qué hay dentro de la Biblioteca del Vaticano? La Biblioteca Apostólica Vaticana es la biblioteca de la Santa Sede, situada en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, al lado del Archivo Apostólico. Alberga 1.6 millones de libros, la mayoría raros, además de 75.000 manuscritos y 8.600 incunables, nombre dado a los libros impresos en el siglo XV, durante los inicios de la imprenta. La biblioteca contiene también obras de arte y objetos de valor. Al igual que el Archivo Apostólico, tiene un riguroso proceso de selección de sus visitantes. ¿Cómo se puede acceder al Archivo Secreto del Vaticano? Al archivo solo pueden acceder académicos calificados de universidades e institutos de investigación reconocidos, postulados por sus instituciones o por una prestigiosa personalidad del campo de la investigación histórica. La admisión es aceptada después de un examen del postulado por parte del Vaticano. El acceso está permitido a no más de 60 académicos por día, que pueden consultar un máximo de 5 documentos. Solo se permite el uso de papel, lápiz de creyón y un ordenador portátil. No están permitidos bolígrafos, plumas de tinta ni cámaras digitales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan qué es lo que esconden los archivos secretos del Vaticano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.